pues un poco que la virtualidad nos acerque y por eso quiero que conozcan en este pequeño video pues cuáles son nuestras instalaciones, principalmente dónde es que nosotros funcionamos, dónde hacemos pues toda esta maravilla de la citogenómica y pues quiero mostrarles un poquito de nuestra sede principal. Entonces, quiero pues poner un poco en contexto pues las enfermedades huérfanas a nivel de nuestro país, de acuerdo pues a la normativa y a la conceptualización que tiene el Ministerio de Salud con respecto a estas entidades patológicas. Entonces, esta información está actualizada al día de hoy y pues para el ministerio, ¿qué es una enfermedad huérfana? Entonces, es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y pues tiene una prevalencia, que esto es súper importante, de 1 en cada 5.000. Entonces, esto pues se estima que hay un 80% de las enfermedades huérfanas pues tienen una etiología de origen genético, un gran porcentaje muy bajo pues tiene una etiología a nivel inmunológico, neoplásico, que es muy importante tenerlo en cuenta, y pues también un porcentaje infeccioso. Entonces, en el mundo se han identificado alrededor de 6.000 a 7.000 enfermedades huérfanas. En este momento que pues ya se ha codificado más del genoma, pues este número va a tender a incrementarse porque ya tenemos nuevos genes a los cuales debemos estudiar. Entonces, ¿cuántas enfermedades huérfanas existen y se han notificado? Digamos, están en nuestras normativas nacionales. En Colombia tenemos 1.920 enfermedades huérfanas y pues acá, si me lo permiten, voy a dejar de compartir un momentico para poderles mostrar la normativa y cuáles son aquellas enfermedades huérfanas que pues en nuestro país se están teniendo en cuenta pues en estas normas. Entonces, permítame en un momento. Eh, entonces, entonces acá pues tenemos primero estas resoluciones, esta es la de 2013, se están actualizando cada 2 años para ir incrementando el número de estas patologías y esto es supremamente importante porque pues hace parte de las guías, de las rutas de manejo. Entonces pues aquí observamos una gran cantidad de alteraciones de enfermedades y quiero enfocarlas muchísimo, sobre todo a las entidades que tienen una etiología a nivel cromosómico, en las cuales encontramos todo el tipo de alteraciones a nivel estructural, como de lesiones, que contemplan muchos síndromes que pues son considerados y pues tienen una baja frecuencia y están en todo este campo de las enfermedades huérfanas. Entonces acá pues observamos que hay una cantidad, como les comentaba, hay 1.900, alrededor de 1.900 enfermedades que son las que podemos estudiar tanto a nivel citogenómico como a nivel genómico y lo más importante pues es poderles dar una alternativa diagnóstica a estos pacientes. Entonces, realmente no, sin el ánimo de aburrirlos, simplemente quiero mostrar pues que tenemos una gran cantidad de enfermedades que en este momento pueden ser diagnosticadas. Esta es la norma del 2015, la resolución, en la cual pues se actualizaron y se siguen manteniendo nuevas
nuevas entidades patológicas en las cuales pues observamos que siguen incluyendo todas las microdeleciones, las duplicaciones, los cromosomas en anillos que están relacionados directamente con entidades patológicas en los pacientes. Entonces, esto es importante porque no solamente estas enfermedades huérfanas se deben a variantes génicas, sino que también las alteraciones estructurales van a tener un rol importante en el retraso mental, en todos estos síndromes que se pueden detectar por microdeleciones que pues las herramientas de citogenética nos van a permitir. Entonces vemos que pues incluyen una cantidad de alteraciones que están relacionadas con pérdida de material genético en diferentes cromosomas y pues esto nos va a generar diferentes síndromes que es importante tenerlos en cuenta dentro de la clínica para hacer el pesquisaje de la información. Este es el nuevo listado que se incluyó adicional a las enfermedades que pues ya se tenían referenciadas. Esta es pues la lista del 2017, entonces quiero mostrarles principalmente este ejemplo de la monosomía dentro de la charla que vamos a desarrollar. Entonces, esto es importante porque estas son las patologías que podemos tener el alcance a nivel genético para poder dar un acercamiento al diagnóstico. Entonces, en este momento voy a volver a nuestra pantalla, a nuestra presentación. Entonces, por favor, me confirma que se esté... Sí, señora, ya se ve. Ya, pero perdóname un momento que no me... Tranquila. Mientras tanto, sigo dando la bienvenida a las personas que se siguen conectando. Más de 70 personas conectadas a nuestro webinar gratuito gracias al Laboratorio Clínico Colcan. Ya, perdóname, ahí estás observando la presentación. Sí, señora. Listo. Debes de pronto configurar la visualización porque se ve a doble pantalla. Ay, listo, perdóname. Permíteme un momento, por favor. Tranquila. De recuerdo nuestra página de internet www.laboratoriocolcan.com para que nos visiten y asimismo nos busquen en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn para las personas que se quieran sumar como nuestros seguidores y enterarse de toda la información y novedades que estaremos publicando allí. Permíteme un momento, por favor. Aquí ya se está viendo a una pantalla Perfecto, simple. perfecto. Pues, Adelante, doctora. entonces, retomando, qué pena, pues estos inconvenientes a nivel técnico. Entonces, pues las resoluciones están, en nuestro país están incluidas estas enfermedades huérfanas y por eso es muy importante tenerlas en cuenta, pero en nuestro panorama, ¿cuáles son algunos de los problemas que experimentan las personas con este tipo de enfermedades? Entonces, uno es la dificultad de obtener un diagnóstico exacto y esto es importante porque si no tenemos un diagnóstico, pues no se conoce la patología, no se puede tratar y pues no hay también especialistas que puedan manejar estas entidades. Entonces, esto ocasiona que tengamos limitaciones, sobre todo a nivel de tratamiento, porque son patologías que no se conocen. Adicional, esto es una invitación porque debemos investigar a nuestra población, tener el conocimiento de cuáles son las enfermedades huérfanas de mayor frecuencia, porque esto va a permitir a nivel epidemiológico que los entes reguladores pues incluyan estas patologías en las enfermedades de salud pública y pues se puedan crear las rutas y pues la inclusión de estas enfermedades en todas las resoluciones. También, pues esto hace una limitante para que los médicos, sobre todo, tengan como esa experticia en el manejo de estos pacientes, porque sabemos que son patologías de muy baja frecuencia, son enfermedades raras que no son del habitual. Entonces, esto es importante porque se va a tener, digamos, mayor conocimiento de estos pacientes. Muchos de estos pacientes, pues efectivamente tienen tratamientos muy costosos y esto hace que pues sea una limitante también en el país. Entonces, si se conoce cuál es la patología,
se conoce cuál es el manejo y se conocen los tratamientos y así pues también se puede brindar la inclusión a estos tratamientos que pues efectivamente son de alto costo pero pues son un beneficio para los pacientes. También esto pues hay una dificultad porque como si no se conocen, muy probablemente los servicios médicos, asistenciales y todo, pues tengan dificultades en el manejo de estos pacientes, por ejemplo, para prescribir los tratamientos si no tenemos el diagnóstico adecuado. Y lo más triste es que cuando ya se llega a un diagnóstico, muy probablemente el paciente ya tiene, por ejemplo, un daño neurodegenerativo irreversible. Entonces, por esto el diagnóstico precoz es muy importante en estos pacientes. Y esto sobre todo genera que luchemos como por la equidad para que no tengamos una sensación de aislamiento en estos pacientes, sino que tengamos cada día más acciones, más compromisos de inclusión. Y esto se obedece mucho pues es a la falta de información en el manejo de estos pacientes, no solamente a nivel del equipo científico, médico, sino a nivel en general, porque esto pues debe ser un trabajo interdisciplinario. Y esto nos genera grandes retos para obtener principalmente un diagnóstico temprano que sea fácil para que los pacientes, las familias y los sistemas de salud puedan enfrentar este tipo de enfermedades y pues sobre todo pues se puedan tratar. Y esto es importante porque se va a dar una atención especializada en estos pacientes. Entonces, estos son cosas muy importantes a tener en cuenta, a pesar de que estas alteraciones, estas enfermedades, se hace de notificación en el Civigila, sin embargo, necesitamos estudiarlas muchísimo más a nivel de país, sobre todo orientadas a ver cuáles son los tratamientos que estos pacientes pues necesitan para que podamos, digamos, utilizar estas herramientas diagnósticas en la toma de decisiones frente al tratamiento y evitar que lo más importante, que las condiciones de salud de los pacientes se empeoren y pues haya una progresión de la enfermedad. Entonces, un panorama se abrió con la ley 1980 del 2019, que es la ley de tamizaje neonatal, y solamente quiero traer a colación algo muy importante que habla la norma y es detectar tempranamente los errores del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas. Por eso aquí todas las alteraciones relacionadas con neoplasias pues cumplen un rol importante y sabemos que la citogenómica pues es la prueba gold estándar para este tipo de neoplasias oncohematológicas principalmente. También la norma hace, digamos, una reflexión porque dice que aún existe un subregistro muy alto de estas patologías a nivel país. Por eso es importante el diagnóstico diferencial, porque ya sabemos cuál es la entidad realmente que está ocasionando ese fenotipo en el paciente y pues así empezar el manejo integral de estos pacientes. A nivel de citogenómica, entonces, ¿cómo se puede empezar a estudiar y abordar estos pacientes? Entonces, tenemos un gran recorrido, digamos, tenemos diferentes alternativas que nos van a permitir poder diagnosticar a los pacientes de enfermedades huérfanas que tienen una etiología a nivel cromosómico cada día con mayor resolución. El cariotipo, que es una de las pruebas que ha permitido encontrar muchas alteraciones, no solamente a nivel sindrómico por variantes en el número de cromosomas, aneuploidías, las famosas trisomías 13, 18, etcétera, es una prueba que necesitamos que mejor, es una de sus limitantes de la sensibilidad y especificidad para definir puntualmente cuáles son los puntos de corte que eso, y también pues para poder dilucidar cuáles son esos rearreglos críticos. Entonces, esto lo que hace es que vamos a tener dificultades en cuanto a la resolución del estudio. Pero a medida que ha ido avanzando la investigación, pues hemos encontrado que las técnicas de FISH
se han acercado un poco más a mirar esa resolución y tenemos una resolución en este momento de 100 kilopares de bases que nos va a permitir hacer estudios en el número de variantes de copias de acuerdo a los genes que estemos estudiando, y esto es importante sobre todo porque nos acercó un poco más a tener mayor resolución en ese estudio a nivel cromosómico para poder detectar microdeleciones que están asociadas a diferentes síndromes. Pero la investigación y el avance tecnológico pues sigue en incremento, y pues es allí donde tenemos todas las pruebas de microarreglos cromosómicos que aumentaron esta resolución y permitieron detectar las variantes en el número de copias que pues no lo podríamos identificar en la gran mayoría a una resolución de 50 kilopares de bases. En este momento ya tenemos el acercamiento a la citogenómica de nueva generación que nos permite hacer un zoom. Ya no estamos hablando de 1000 o 1500X, sino podemos acercarnos casi a 17000X, lo que nos permite tener un alcance de alteraciones estructurales de 500 pares de bases. Y esto es muy importante porque hasta el momento no había una prueba que tuviera esta calidad de detección en las alteraciones en este número de variantes. Y es una de las limitantes que podemos encontrar en los NGS porque no puede identificar variantes de secuencia o algunas aberraciones con el número de copias que tengan alteraciones estructurales grandes. Entonces, esto genera una gran expectativa frente a las alteraciones que podemos identificar para poder explicar ese genotipo que es el que nos está dando un fenotipo particular y poder abordar estos pacientes. Dentro de la citogenómica, ¿cuáles son las pruebas que efectivamente se están realizando para poder detectar esas alteraciones huérfanas? Entonces, tenemos todas las técnicas a nivel convencional que nos permiten detectar o hacer análisis a nivel de cáncer, principalmente de oncohematología. Hemos perdido un gran recurso que es los tejidos sólidos, las neoplasias, que son importantes en el diagnóstico de cáncer para encontrar pues esos biomarcadores. No solamente todo es a nivel génico. En el diagnóstico prenatal, pues es una de las pruebas que nos permite detectar pues todas las aneuploidías, principalmente las más frecuentes, y pues evaluar cómo es el estado del feto. También todas las alteraciones neonatales, las que están relacionadas con entidades constitucionales, sobre todo importante acá, las alteraciones heredofamiliares a nivel cromosómico que presentan los pacientes que pueden generar pues falla reproductiva, algunos efectos de recombinación que pues van a generar gametos desbalanceados, y pues esto va a tener una repercusión significativa en la descendencia. También por citogenómica podemos evaluar la dosimetría, por pruebas de dosimetría, donde evaluamos cuál es ese mecanismo de reparación celular, que es de reparación del DNA, que es muy importante para el diagnóstico principalmente de anemia de Fanconi. A nivel molecular, entonces tenemos las técnicas de FISH, que pues en este momento hay una amplia variedad de sondas que permiten detectar ciertos marcadores, pero allí es súper importante tener en cuenta que las pruebas de FISH son específicas, por eso tenemos que saber qué es lo que vamos a identificar, qué es lo que vamos a estudiar, porque a diferencia no vamos a estudiar todo el genoma, sino un loci en particular, un gen que esté rearreglado o no, o el número de variantes, si tiene alguna variante en el número de copias, pero nunca vamos a encontrar alteraciones a nivel génico. Y pues la prueba del mapeo óptico del genoma que nos va a permitir hacer un acercamiento a esas alteraciones con mayor detalle que hemos pues tenido, digamos, hasta el momento con estas patologías. Entonces, a nivel de laboratorio, siempre pues necesitamos estimular esas células porque trabajamos con material vivo que es el que nos va a permitir de alguna manera tener ese control del ciclo celular a nivel in vitro y poder tener los cromosomas, que es la materia prima súper indispensable para que podamos hacer nuestros estudios cromosómicos.
Entonces, voy a darles, ahora ya vamos a mirar puntualmente algunos ejemplos, algunos casos particulares, cómo se han podido abordar por la citogenómica y cómo puede ayudar al diagnóstico de estas enfermedades huérfanas. Entonces, vamos a ver algunos síndromes de microdeleciones. Entonces, acá observamos un cariotipo de una paciente femenina que presenta un cromosoma 5 con una delesión parcial del brazo corto. Esta lesión está relacionada con el síndrome de Cri-du-Chat y especialmente confiere pues retardo del desarrollo psicomotor. Esta lesión pues es a partir de la región 15 y en este paciente pues le confiere todo su fenotipo. Entonces son pruebas que nos acercan al diagnóstico de este tipo de alteraciones. Entonces acá podemos observar otro síndrome que es el síndrome de Williams-Buren, en el cual pues también tenemos una microdeleción que la presenta en el cromosoma 7 y pues nos puede explicar efectivamente el fenotipo del paciente. Este es un paciente que tiene 15 años, donde pues evidenciamos ausencia de la señal roja, lo que nos confirma la microdeleción que es compatible con este síndrome de Williams. Esta es una de las alteraciones muy importantes también para evaluar, porque tenemos un cariotipo de un paciente masculino donde tenemos un cromosoma 22 rearreglado. Es aquí donde las técnicas de FISH nos permiten dilucidar y poder caracterizar algunos rearreglos que tenemos en el cariotipo de manera convencional. Entonces acá pues tenemos una sonda que nos permite evaluar el cromosoma 22. Tenemos dos regiones y en esta región, pues podemos observar el cromosoma homólogo en el cual, pues no estamos viendo la señal verde que presenta su otro cromosoma, el cromosoma 22 normal. Entonces, esto nos permite hacer conclusiones frente a la característica de la anomalía cromosómica que presenta el paciente. Entonces, podemos acá observar, pues que y confirmar mediante las técnicas de FISH que este paciente pues tiene la deleción del cromosoma 22 a nivel terminal y esto está relacionado con el síndrome de Phelan-McDermott que está catalogado en las listas que les mostré del 2017 de estas enfermedades huérfanas. Entonces, tienen muy baja frecuencia, tenemos herramientas para diagnosticarlas, vemos que el cariotipo es súper importante. El FISH nos acerca para tener más confirmación y caracterización de este hallazgo. Entonces, acá pues tenemos otro ejemplo de otro síndrome de duplicación del cromosoma 15 que está reportado en MIN, está codificado. Este paciente lo que tiene es un cromosoma supernumerario. En ocasiones cuando ya tenemos el cariotipo y ya tenemos la organización estructural de los cromosomas y ya están, digamos, en su posición ubicados, clasificados de acuerdo pues a las normativas internacionales, pues es muy fácil, digamos, poder analizarlo. Sin embargo, a nivel de laboratorio es importante poder dilucidar cuál es la etiología de estos cromosomas marcadores. En este caso, este cromosoma pues tiene una correlación de mandamiento muy similar al cromosoma 15, sin embargo, se hizo confirmación mediante prueba de FISH, lo que permitió caracterizar que tenemos un cromosoma 15 adicional que nos genera una trisomía parcial. Este es un paciente que venía con retraso global del desarrollo, es un pacientico pediátrico de 7 años, donde pues vemos que este segmento adicional pues es del cromosoma 15. Entonces esto es muy importante dentro del diagnóstico del paciente. Existen muchos trastornos de diferenciación sexual, los cuales los podemos estudiar mediante estas herramientas de citogenómica. Entonces, esta es una paciente de 17 años que consulta por agenesia y aplasia de útero. Nosotros encontramos en el cariotipo una variante del síndrome de Turner que está conformada por una línea que presenta monosomía del cromosoma sexual donde lo estudiamos también por FISH para poder tener
una mayor número de metafases para análisis y para poder tener un recuento más extenso. En este caso, pues estamos viendo solamente una señal para el cromosoma X. La segunda señal, la segunda línea que presentaba este paciente, pues tenía un cromosoma X rearreglado. Este cromosoma eh, era importante pues poder dilucidar porque la pérdida de la región del brazo largo del cromosoma X pues estaría relacionada muy probablemente con la patología de la paciente y es lo que estaría relacionado con esa variante del síndrome de Turner. Entonces acá lo que evidenciamos es que precisamente con el FISH pudimos identificar que esto es un cromosoma isodicéntrico del cromosoma X. La sonda verde nos está marcando centrómero, entonces esto nos permite concluir que esta paciente pues tiene una variante con una trisomía parcial del brazo corto del cromosoma X. Entonces esto es importante porque no es la clásica, no es la clásica monosomía que nosotros tenemos para el síndrome de Turner. En el diagnóstico prenatal, pues juega un rol muy importante la citogenómica porque nos va a permitir identificar esas alteraciones que están relacionadas con el producto gestacional, que son muy importantes para las parejas. Entonces, acá quiero mostrarles un paciente que tiene una translocación que involucra el cromosoma 1 y el cromosoma 5. Esta translocación es aparentemente balanceada. Sin embargo, en estos casos siempre es imperativo que podamos estudiar a los padres porque uno, podemos definir si es un evento de novo donde el paciente pues es un portador de la translocación en el cual pues no está generando, es una translocación balanceada. Entonces, no estamos teniendo grandes pérdidas de material genético. Adicionalmente, tenemos que descartar si es un evento heredado, ya sea materno o paterno, porque acá vamos a tener un efecto de recombinación por microbiología que va a generar duplicaciones o deleciones en los gametos y ya cuando se forma el cigoto, pues va a tener repercusiones en el fenotipo del paciente. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces se estudian las muestras de líquido amniótico, pero no se hace el análisis de los padres, que es muy importante tenerlo en cuenta para dar un diagnóstico integral. También a nivel de cáncer es una de las herramientas muy importantes. Entonces, quiero mostrar algunos escenarios donde la citogenómica se convierte en una herramienta que ayuda a este diagnóstico. Entonces acá pues tenemos en una paciente que tiene carcinoma infiltrante donde se le realizó estudio de FISH para amplificación del LER2 y se encontró que la paciente 1 presentaba polisomía del cromosoma 17 que está representada en la fluorescencia de color verde, donde estamos observando 4 señales por cada núcleo. En condiciones normales, la paciente debe tener solamente 2 señales que corresponden pues a cada cromosoma homólogo. Y acá pues vemos que tiene 4 señales, lo que nos confirma pues una polisomía de cromosoma 17. Pero adicional, esta paciente tiene amplificación del ER2 y esto es importante porque pues hace parte de todos esos criterios para la selección de tratamiento. La amplificación de este gen no solamente se ha encontrado relacionado con carcinomas, sobre todo cáncer de mama, también se ha encontrado en próstata, en tumor, en sistema nervioso. Entonces, es un marcador muy importante para evaluar los tejidos y pues también tener la decisión en los tratamientos. Este es otro caso, es un paciente pediátrico que tiene sospecha de síndrome linfoproliferativo con una LLA. En este caso es súper importante poder establecer el análisis. En este caso se hizo sonda de doble fusión para descartar la locación 922 y pues efectivamente en las imágenes que se lograron no se observa la translocación, no hay el gen fusión,
pero sin embargo, si estamos viendo una variante, esta variante está relacionada con el gen ABL1. Entonces, aquí es donde es importante poder hacer un análisis integral del paciente porque una, una población muy pequeña, casi del 20 al 30% de los pacientes que tienen LLA, pues tienen presencia del cromosoma Philadelphia-like. Las alteraciones o los rearreglos en el gen ABL pues están reportados, entonces en estos pacientes es muy importante que podamos descartar la presencia del cromosoma Philadelphia-like. Y esto porque es importante, porque los pacientes que tienen este, este cromosoma Philadelphia-like, pues son pacientes que se van a beneficiar muchísimo de los inhibidores tirosina quinasa y eso a nivel nacional pues haría que tengamos la inclusión de tratamientos diferenciales que van a mejorar, uno, las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, es un esfuerzo poderlo detectar, poderlo estudiar, porque va en pro de la calidad de los pacientes y mejorar esas tasas de mortalidad. Este es un caso de oncohematología, donde es un paciente masculino de 38 años que viene con una indicación de anemia de células falciformes. Adicional, pues tiene una clasificación inmunológica de leucemia en médula ósea. Tiene por citometría, pues los hallazgos principales es que tiene una leucemia de línea roja aumentada y pues a nivel del informe de mielograma, pues también tiene hiperplasia eritroide. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos cuando se hizo pues el abordaje del estudio de la médula ósea? Entonces se encontró un cariotipo masculino con una muy baja proporción del 5.8% de las células que se evaluaron y encontramos una clona que hace parte pues de la mayor frecuencia de de los hallazgos de las metafases porque tenemos un porcentaje del 94.2%. Este es un cariotipo complejo hipodiploide que pues presenta varios rearreglos que al interior de los laboratorios realmente son un reto para poder definir si existen marcadores de seguimiento que puedan ayudar al tratamiento, a nivel predictivo, el pronóstico de estos pacientes. Entonces, cuando les comentaba, cuando ya vemos el cariotipo organizado, a veces es muy fácil o a veces las alteraciones parece que fueran muy obvias. Sin embargo, estos casos al interior del laboratorio y pues los colegas que están acá, pues lo saben, en muchas ocasiones estos estudios a nivel de laboratorio pueden tardarse una semana, implican el manejo interdisciplinario de oncohematólogos, de citometristas, de patólogos, de los citogenetistas, que podamos hacer un diagnóstico integral de estas muestras y así tratar de poder llegar a los hallazgos teniendo en cuenta pues las herramientas que se tienen a la mano. Entonces, para eso lo que utilizamos, vemos acá que pues esto está rearreglado y tenemos un cromosoma rearreglado Y, que por su morfología pues está muy relacionado con el cromosoma Y, pero también tenemos muchas monosomías de otros cromosomas. Esto implica que debemos confirmar si estas alteraciones pues se deben a los cromosomas que están eh, en monosomía o cuál es el rearreglo que estamos experimentando. Entonces, para eso, pues utilizamos sonda para cromosoma 16 y esto es súper importante porque esta sonda nos permitió evidenciar que teníamos un derivado por traslocación 516 porque tuvimos la señal del cromosoma 16 en el segmento del cromosoma 5. Acá pues observamos el patrón normal que presenta el FISH para el cromosoma 16. Dentro de los marcadores, y quiero devolverme al cariotipo, pues queríamos descartar si de pronto los rearreglos estaban involucrando a la parte terminal del cromosoma 7 y muy probablemente lo tuviéramos incluido en este cromosoma derivativo. Entonces, y este marcador pues es muy importante poderlo detectar porque es un marcador de seguimiento
Entonces, observamos acá que efectivamente tenemos la deleción del brazo largo del cromosoma 7, tenemos ausencia, no tenemos un rearreglo dentro de los demás cromosomas. Entonces, esto nos permitió caracterizar y concluir que estábamos frente a una deleción del cromosoma 7. Adicionalmente, era importante confirmar si el cromosoma derivativo pues realmente tenía centrómero del cromosoma Y o era un derivado. Entonces pudimos concluir que efectivamente el cromosoma Y pues estaba íntegro, digamos, en este rearreglo que se presentaba. Entonces acá pues cuál es la conclusión que nos llevó este caso. Entonces pues primero que estamos al frente a una cromotrixis muy elevada donde presentamos pues varios rearreglos en un cariotipo muy complejo en el cual uno pues teníamos adición de material desconocido en el cromosoma 1, están pues relacionadas muchas alteraciones en el 1P que pues generan una entidad hematológica, pero lo principal es que pudimos concluir, uno, que teníamos un derivado que estaba conformado por el cromosoma, por los brazos cortos del cromosoma 5 y el brazo corto del cromosoma 16, como lo visualizamos en el FISH. Adicional, pues concluir que tenemos una lesión del brazo corto del cromosoma 7 a nivel parcial, que las monosomías de los cromosomas sobre todo no estaban involucradas en este cromosoma y lo pudimos caracterizar. Entonces, este es un cromosoma tricéntrico porque tiene 3 constricciones. Vemos que confirmamos la del cromosoma Y. Acá estamos viendo un cromosoma 11 casi completo, que pues tiene una fusión a nivel telomérico con el cromosoma Y. Y posteriormente tenemos una adición de material de etiología desconocida. Adicional a esto, pues tenemos todas las monosomías que se presentan. Entonces, en el contexto ya del diagnóstico y de la interpretación clínica, estos rearreglos cromosómicos son biomarcadores citogenómicos para neoplasias mieloides. Sabemos que la deleción del 5 y la deleción del 7 pues están relacionadas en una progresión del síndrome mielodisplásico a leucemia mieloide aguda y generalmente confiere pronóstico adverso. Para estas interpretaciones, pues es muy importante tener en cuenta la clasificación de la WHO, que tiene el valor pronóstico de estas alteraciones, también el ISCN, porque esto es importante a nivel de la nomenclatura, y la consulta de los atlas, porque pues permite, digamos, evaluar y comparar pues estos biomarcadores en otros pacientes. Otra de las entidades muy importantes para el análisis pues son los pacientes con mieloma múltiple. Sabemos que sus cariotipos son muy complejos. En ocasiones tenemos hematopoiesis no clonales con una alta cromotrisis, como lo podemos observar acá, donde definitivamente poder dilucidar cuál es la etiología de los arreglos pues al nivel del cariotipo pues es muy limitado. Con las técnicas de FISH, pues podríamos llegar un poco más, pero pues los costos no serían representativos porque lo importante es poder pesquisar esos marcadores de seguimiento que están relacionados con el valor pronóstico o con la toma de decisiones frente al tratamiento. Entonces, para citogenética convencional, entonces podemos, uno, tener cariotipos con una variabilidad intracromosomal compleja, como lo observamos en la imagen de la metafase. Generalmente los pacientes con mieloma múltiple, el 10% tienen muchas fusiones y el 20% tiene alteraciones a nivel cromosómico. Entonces, pues vemos acá que hay muchas translocaciones, se deben generar muchos genes de fusión que involucran muchos cromosomas dentro del mismo arreglo. Entonces, ¿qué es lo recomendado cuando abordamos a los pacientes con leucemia, perdón, con mieloma múltiple? Entonces, uno es poder hacer el seguimiento mediante FISH de esos marcadores que van a estar relacionados con un pronóstico. Y lo recomendado siempre es hacer separación de células plasmáticas. Cuando tenemos la muestra de médula ósea, generalmente estamos con un 10 a un 15% de tener en cuenta en el análisis estas células plasmáticas. Entonces, es muy importante hacer esta separación para poder empezar a buscar
¿Cuáles son esos biomarcadores que están implicados? Uno, en el pronóstico adverso, en los cuales encontramos la lesión del TP53, los rearreglos del IGH, que son muy importantes, que se correlaciona y que se rearregla ya sea con el cromosoma 4, con el cromosoma 16, con el cromosoma 20, actualmente también con el cromosoma 6, y tienen un valor pronóstico adverso. También las de lesiones en el brazo corto y las amplificaciones en el brazo largo del cromosoma 1, pues son características que se encuentran en la categoría de alto riesgo y generan un pronóstico adverso. Una de las translocaciones tiene un pronóstico intermedio, pero que también tiene rearreglos del cromosoma del gen IGH, pues es la translocación 11-14. En estos pacientes es muy importante descartar las hiperdiploidías que generalmente confieren un pronóstico favorable, principalmente de los cromosomas 5, 9 o 15. Por eso, pues es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, como vemos, la citogenómica tiene unos alcances muy significativos y nos permite detectar esas alteraciones cromosómicas que van a estar influenciadas pues en el diagnóstico de las enfermedades huérfanas. Pero vemos que hay unas limitantes y en esto estamos dando paso a la citogenómica de nueva generación, que es una prueba que va a permitir descubrir y caracterizar todas las variantes a nivel estructural que tienen los pacientes. Entonces podemos tener una gran infinidad de detección de alteraciones a nivel de microdelesiones, de duplicaciones, de inserciones, de cualquier alteración estructural con un valor agregado que es las variantes en el número de copias. El mapeo óptico del genoma es una prueba que permite integrar el cariotipo, sin embargo, no tiene también algunas limitantes, no detecta euploidías y las regiones repetitivas a nivel centromérico y telomérico no están incluidas. Sin embargo, las demás regiones cromosómicas, pues las podemos estudiar. En esto, pues también es una prueba que nos contempla todos los FISH, los FISH de microdelesiones, pero adicional podemos ver más genes de fusión de los que están reportados y que pueden empezar a modificar todos esos biomarcadores que hasta el momento se conocen. También podemos encontrar con esta técnica las variantes en el número de copias que las podíamos identificar por las técnicas de MLPA. Adicional, también incorpora los hallazgos que hacíamos por los microarreglos, en especial porque acá estamos detectando las alteraciones balanceadas, tipo inversiones, translocaciones balanceadas, y esto pues hasta el momento no teníamos una técnica que lo pudiera evidenciar. Se hacían algunos acercamientos de acuerdo si presentaban microdelesiones. Sin embargo, esta técnica pues ya permite hacer estos análisis de los rearreglos balanceados que pues se estaban detectando por microarreglos. Entonces es una técnica que pues realmente va a cambiar el diagnóstico. Estamos apasionados con la oportunidad de marcar una gran diferencia en el diagnóstico citogenómico que impacta la vida de nuestros pacientes y más en el abordaje de los pacientes con enfermedades huérfanas, donde las microdelesiones, las duplicaciones, todos esos rearreglos estructurales, las variantes en el número de copias, pues generan unos fenotipos particulares y que esto nos permite acercarnos a medicina de precisión, poder estudiar puntualmente el fenotipo de manera individual y poder conocer pues cuáles son sus etiologías a nivel cromosómico con una gran resolución. Esta resolución nos permite detectar 500 pares de bases, que es muy importante. Sabemos que la resolución del ING, de los DNGS, va más a nucleótidos, pero hay muchas inserciones grandes que se escapan de esos NGS, por eso son supremamente importantes poderlas detectar mediante esta técnica que con cariotipo convencional pues no los podríamos evidenciar. También pues las inversiones, especialmente
a una resolución de 30 kilobases. Las duplicaciones también es súper importante poderlas detectar. Tenemos una sensibilidad del 97% y como les comentaba, uno de los hallazgos muy importantes que permite esta técnica son las translocaciones balanceadas o los arreglos no balanceados que están implicados, por ejemplo, en todos los procesos de falla reproductiva. Entonces, esto pues nos va a permitir abordar muestras que hasta el momento pues a veces se quedaban sin diagnóstico. Muchos de los exomas a veces son normales, pero sabemos que hay una etiología y una de las formas de poder analizarlos y poder llegar a poder tal vez concluirlos pues es estas técnicas de cartografía del genoma. Pero pues sabemos que también tiene sus limitantes. Entonces podemos tener la capacidad de detectar el variantes en el número de cuentas de variantes en el número de copias con una resolución de 500 kilobases. Entonces vemos que es una de las técnicas que pues nos acerca muchísimo más a complementar esos análisis cromosómicos que hacemos para poder llegar un poco más al análisis, a la resolución que pues esté explicando la etiología del fenotipo de los pacientes. Entonces es una de las técnicas muy importantes que permite pues generar, digamos, nuevos genes candidatos. Entonces acá vemos el ejemplo de un paciente recién nacido con hernia diafragmática congénita, que es un trastorno grave del desarrollo que afecta pues a nivel el diafragma, los pulmones y pues también genera problemas a nivel de corazón. Entonces acá pues se detectó con esta técnica pues que teníamos una duplicación, que se tenía unas duplicaciones adyacentes, pero que esa incorporación no fue en tándem, sino que se dio invertida. Entonces, estos análisis pues no se habrían podido descubrir mediante microarrays y pues se generó acá una aproximación al gen CDH, que es uno de los genes nuevos que se está dando por este tipo de duplicación, la disrupción, perdón, por este tipo de duplicaciones. También es una de las pruebas que va a permitir analizar todo, por ejemplo, el equifrágil, todas las expansiones de tripletas. Entonces, esta es una muestra de un paciente, de una muestra de tejido nervioso de cerebro de un paciente post-mortem. Este paciente presentaba esclerosis lateral amiotrófica y pues por la técnica de cartografía del genoma se pudo detectar que este paciente tenía expansión de tripletas de 32 kilopares de bases. Entonces, esto nos va a permitir hacer los análisis de los pacientes con equifrágil, con la amplificación para los pacientes con Huntington y otras, muy probablemente otras expansiones que podamos utilizar en el análisis todo el genoma para poder dilucidar más y acercarnos un poco a todas estas entidades de enfermedades huérfanas. También nos va a permitir hacer la detección de nuevas variantes en genes conocidos. Entonces, esta es una paciente con distrofia muscular de Duchenne, donde se ve la duplicación de un segmento de 420 pares de bases, kilopares de bases en el cromosoma 15. Entonces, esto es muy importante porque esta duplicación no se pudo detectar mediante las técnicas de NGS. Entonces, vemos que es una gran herramienta para poder detectar este tipo de alteraciones estructurales que se escapan al NGS y que pues van más allá de los microarrays. Aquí pues tenemos un gran acercamiento a todas las inserciones que producen disrupción génica. Por ejemplo, acá se está alterando al gen WDR11, que está relacionado con disgenesia gonadal. Entonces, al presentarse una inserción de 6 kilopares de bases en este gen, pues está generando una disrupción génica que está asociada con el desarrollo anormal de testículos y criptorquidia. Entonces es muy importante porque esta técnica nos permite identificar la región exacta, los puntos de corte exactos
donde pues están los genes y pues allí poder hacer todo este tipo de análisis. Para oncohematología es muy importante porque podemos identificar los reordenamientos complejos. Entonces, en este caso, por ejemplo, no solamente se puede detectar una translocación que era un evento crítico a nivel citogenético, donde presentaba una translocación entre el cromosoma 7 y el cromosoma 10, pero adicional se pudo mirar que había una microdeleción, que adicional teníamos una inversión y una deleción, y esto pues hace parte de todos esos rearreglos que tenemos de cromoanagénesis, de rearreglos intracromosomales que están implicados en toda la patología de cáncer, que pues no teníamos una herramienta para poderlos identificar, y esto abre un gran panorama a nivel de oncohematología para poder detectar todas esas translocaciones, de lesiones, inserciones que están implicadas pues en todos los procesos de leucomogénesis, en todos los procesos de neoplasias, y pues también está asociado a todo este tipo de alteraciones a nivel constitucional que presentan algunos pacientes. Entonces, esto permite identificar funciones nuevas y qué genes pues estarían involucrados. Entonces, acá en el diagrama circular pues estamos viendo la relación de tres cromosomas, el 6, el 14 y 22, que están relacionados en una translocación. Entonces, estas técnicas nos van a permitir hacer un análisis más detallado de los estudios citogenómicos que pues teníamos, y esto nos va a permitir, digamos, acercarnos más a esos cariotipos complejos y poderlos dilucidar, poder evaluar cuáles son esas alteraciones que estos pacientes presentan. Entonces, vemos que es una herramienta que pues va a convertirse en una gran ayuda en todas las diferentes disciplinas de de la clínica médica. Como conclusiones, pues la citogenómica apoya el diagnóstico, el pronóstico y la predicción de las enfermedades huérfanas, incluyendo el cáncer, especialmente las entidades oncohematológicas. También los procedimientos técnicos y la interpretación de la citogenómica va a permitir caracterizar esas variantes estructurales, ya sean balanceadas o no balanceadas, y todas las variantes en el número de copias asociadas a la falla reproductiva que generan también una resistencia a nivel terapéutico, poder evidenciar porque se dan las fallas reproductivas. Esto también es muy importante para el seguimiento de pacientes que tengan pues un historial de aborto, si no hay una etiología. Recordemos que hay muchas translocaciones críticas que ahora tenemos una herramienta que va a permitir poder dilucidar si esta falla reproductiva tenía alguna etiología cromosómica. Entonces, es una de las herramientas importantes. También el seguimiento para las donantes. Entonces, es una herramienta de la citogenómica que ayuda muchísimo a complementar estos análisis. Pero esto es una invitación más que una conclusión, es que cada vez se tiene que hacer un manejo interdisciplinario donde estén médicos, hematólogos, genetistas, citogenetistas, especialistas de diferentes áreas, ginecólogos, oncólogos, enterólogos, mastólogos, neurólogos, endocrinos. Bueno, la lista sería innumerable, pero que nos va a permitir acercarnos a los pacientes a tener un diagnóstico, a que estas enfermedades, aunque son muy raras y huérfanas, pues puedan ser estudiadas, puedan ser analizadas, y sobre todo que estos pacientes puedan tener una alternativa frente al tratamiento. Entonces, la detección precoz de estas enfermedades pues se pueden realizar mediante las técnicas de citogenómica, de etiología cromosómica, y así optimizar también los servicios de salud en cuanto a la prestación de pruebas que pues brindan un valor agregado en el diagnóstico. Entonces, eh, quería pues agradecer principalmente a, perdón, quería agradecer pues al grupo de citogenómica que trabaja con nosotros. Entre ellos pues es un grupo también interdisciplinario que pues gracias a ellos es que pude mostrarle las imágenes que hemos presentado en esta presentación. Entonces, pues agradecerles principalmente a ellos, a los pacientes, y pues por supuesto a la compañía y pues a la participación de todos ustedes, pues
Es en un espacio pues muy corto que pues queríamos como hacer ese recorrido de cuáles son esas herramientas que tenemos al alcance para poder ayudar en el diagnóstico de las enfermedades huérfanas. Entonces, estamos abiertos pues a todas las preguntas que se puedan generar, a los comentarios. Sería interesante pues poder conocer cuáles son como esas experiencias que han tenido o qué acercamientos tienen con estas enfermedades huérfanas, con las pruebas de citogenómica que se manejan. Hay una pregunta, doctora Liz, de Paola Quiroga. Quisiera saber si existe algún algoritmo de identificación para estas enfermedades. Doctora Liz, tienes desactivado el micrófono. Perdón. Digamos que todas las patologías, si estamos hablando de oncohematología, pues tiene un algoritmo de diagnóstico especial. Y efectivamente en todas estas otras patologías se debe manejar. Realmente, digamos que no tengo en este momento, pues como todo el conocimiento con respecto a cuáles son esos algoritmos que se están utilizando. Sin embargo, pues la clínica en estos casos es muy importante para poder direccionar cuál es la selección de las pruebas más adecuadas para poder caracterizar pues ese genotipo que está influyendo en estos pacientes, pero cada patología tiene unos algoritmos particulares y de esto pues define también las rutas de manejo. Entonces, pues tiene cada patología tiene su algoritmo particular, si estamos hablando de metabólicas, de neoplasias, eh, dependiendo también la neoplasia, sobre todo, por ejemplo, no es lo mismo el algoritmo que se maneja para mieloma múltiple, para síndromes mieloproliferativos, donde las variantes génicas son muy importantes para el valor pronóstico y tratamiento de estas entidades. Entonces, realmente, digamos, no hay un algoritmo muy puntual para todo el tipo de enfermedades. Entonces, y pues desconozco, digamos, muchos de los algoritmos porque hay diferentes patologías, entonces me inclino más por las oncohematológicas. Gracias, doctora Liz. Otra pregunta. En cuanto al optical mapping, ¿qué tanto se debe preparar la muestra? ¿Cómo se realiza el procesamiento de la misma? Bueno, esta es una muy, muy buena pregunta porque esta es una técnica que no fragmenta el DNA, entonces no necesitamos hacer bibliotecas de DNA como pues utilizamos para otras técnicas como NGS. En este caso lo que hacemos es una linealización de toda la hebra del cromosoma sin llegar a ser fragmentos. Por eso la integridad de este DNA es muy importante. Por eso no se pueden hacer estudios retrospectivos, por ejemplo, en bloques de parafina, porque pues estas muestras son demasiado fragmentadas y no nos va a permitir pues tener una detección muy adecuada. Entonces, las muestras, lo preferible es que sean muestras frescas, tienen unos mecanismos de conservación, principalmente a -80 grados. También podemos utilizar células que han sido cultivadas, entonces, pero siempre es necesario partir de muestras frescas. Entonces, a veces, por ejemplo, esta es una de las dificultades porque esto amerita, por ejemplo, en los casos de cáncer, sobre todo de tejidos sólidos, que se tenga el acceso a biobancos para que se puedan estudiar, para que se puedan hacer esos estudios retrospectivos, porque esta técnica, pues una de las exigencias que tiene es que la calidad del DNA debe ser intacto. Entonces las muestras en parafina no se pueden utilizar. En este momento, pues la casa comercial que es Bionano está pues intentando utilizar o desarrollar mejor un kit que permita hacer la extracción del DNA en células en carnoid, células que pues han sido tratadas después de los cultivos celulares para metafases, pero aún así pues está en desarrollo por ellos. En este momento la indicación es que sean muestras frescas porque la integridad de las muestras, la integridad del DNA se daña, que es una de las cosas que se deben garantizar.
Entonces, muestras frescas, muestras conservadas a -80 con soluciones estabilizadoras para preservar el DNA. Gracias, doctora Liz. Otra pregunta. Tenemos muchas preguntas en el chat a esta hora, más de 80 personas conectadas en nuestro evento, nuestro webinar de Laboratorio Clínico Colcán. Otra de las preguntas es, ¿tiene la normatividad colombiana y la inclusión de las pruebas en el POS? ¿Qué alcance lo tiene? Bueno, como les comentaba, cada 2 años pues se reúnen para hacer la inclusión de estas nuevas enfermedades, pero pues digamos que hasta el momento no hay una gran cobertura. Como les comentaba, se han descubierto más de 6.000 a 7.000 enfermedades huérfanas y pues en el caso de Colombia solamente dentro de las normativas pues se incluyen 1.920 patologías. Entonces, digamos que pues las normas, como les mostré, pues son las que han ido incluyendo pues todo esto, tanto, digamos, en el manejo de los servicios de salud, como pues para que ya sean visibles estas entidades, pero muchas todavía hace falta por descubrir, por diagnosticar, para que se puedan modificar y sean incluidas dentro de la normativa que pues está actualmente. Si no se conoce, pues no se puede tratar, pues los sistemas de salud deberían incorporarlas, sobre todo porque son patologías que, como sabemos, son de muy baja frecuencia y pues exigen tratamientos oportunos que las CPS deben estar pues al alcance. Entonces, digamos que hace falta todavía desarrollo en este aspecto a nivel local o nacional. Sin embargo, sobre todo a nivel de entidades metabólicas, pues se ha avanzado mucho, pero pues hace falta conocer más las enfermedades huérfanas. Doctora Liz, una última pregunta para cerrar este webinar. Respecto al Optical Genoma Mapping, ¿cuáles son las limitaciones o dificultades a nivel de análisis de los datos? Bioinformática. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la OGM? Bueno, estamos hablando de una sensibilidad del 97%. Realmente es una prueba que como coge todo el DNA, entonces permite pues hacer un manejo, digamos, un análisis integral. Una de las ventajas que tiene el Optical Genome Mapping es que pues tiene incorporados ya unas bases de datos que están relacionadas con la codificación del genoma, que permite, a diferencia de lo que, digamos, se estaba haciendo antes, permite un análisis bioinformático más amigable para la detección pues, de todas estas variantes, tanto a nivel estructural y principalmente para poder correlacionar pues, cuáles son las variantes a nivel del número de copias que pues, están relacionadas, que sean patológicas, no patológicas, de acuerdo a esa descripción. Pues doctora Liz, muchísimas gracias por esta grandiosa presentación. Están poniendo estas opiniones en el chat y pues es la manera en cómo despedimos este webinar, uno de tantos webinars que vienen programados por Laboratorio Clínico Colcán para que ustedes puedan participar en él. Doctora Liz, muchísimas gracias y a todos los participantes que estuvieron conectados en nuestro webinar, feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias.